Cuando se dice sociedades jefatura es lo mismo, solo que las características no se emplean similarmente, pero terminan llevándonos a que quienes gobiernan son los sacerdotes. Los sacerdotes consolidan su poder en el prestigio. De nada les sirve si su conocimiento no sirve. Es como ahora, el mejor lugar para comer es un restaurante con nombre X, y si la mayoría le gusta, lo va a recomendar, y consolida su posición como una de las mejores. Es igual con los sacerdotes. El prestigio se gana con un buen uso del conocimiento. Por eso, si te preguntan, ¿las sociedades de formativo se caracterizaron por tener estados de tipo si no hay teocrático, debe haber de jefatura? El poder de estos señores está en el control, el monopolio de los conocimientos. Pero, ¿por qué es importante el conocimiento? ¿Qué fines tiene? Tiene fines agrícolas. Luego, otra característica. La población empezó a aumentar, y eso es beneficioso y mejor, porque hay conocimiento. Tienes más población y tienes conocimiento. ¿A qué nos lleva esto? A mejorar la producción. Y la producción más importante en esta época es la agrícola. Por eso se habla de una consolidación de la agricultura. Luego aquí aparece un sector muy importante, la aparición de los artesanos. Pero ¿quiénes son los artesanos? Son los especialistas, como el señor que trabaja la cerámica, los alfareros, los que le dan forma al barro y piedra, los escultores, los que hacen ciudades, los arquitectos, el que trabaja metales, los orfebres. Entonces, hay alfareros, hay escultores, arquitectos y orfebres. Pero, ¿por qué son importantes los artesanos? Ya, todo esto puede ser catalogado como arte, pero este arte tiene que testificar, tiene que consolidar, que demuestre la predominancia de los sacerdotes. La cerámica aquí tenía un fin utilitario, eso es obvio, pero su fin más importante es el ritual, el religioso. Los artesanos tienen una función exclusiva: hacer arte. Ellos no van a hacer otra labor que no sea su arte, aunque no es su arte, es básicamente el arte del Estado. Luego aquí tenemos los centros ceremoniales. Nosotros conocemos algunos. Ejemplo, las manos cruzadas, que sabemos que el templo está ubicado en Kotosh. Esta es la época de consolidación de los centros ceremoniales, la cual tiene un patrón muy peculiar. Tienen forma de U. Esta forma de U tiene una cabecera central y dos lados que parecen sus bracitos. Aquí vemos plazas. Hay plazas que son rectangulares y hay plazas que son circulares. También tenían galerías. Tenían galerías subterráneas. Como mencioné, el patrón en forma de U. Siempre está cerca de ríos. Un ejemplo puede ser Chavín de Huántar. Chavín está al costado de un valle, el valle del río Mosna. Ahora, ¿cuál es la función de los centros ceremoniales? Eran centros astronómicos, muy aparte de lo político y religioso. Está orientado siempre al este o si no al noreste. Estas son las principales características del periodo llamado formativo. Hemos visto que hay presencia de los estados, lo teocrático, vinculado al conocimiento astronómico, vinculado al monopolio del conocimiento, pero si no alcanzas prestigio no sirve para nada. Luego, la predominancia de los centros ceremoniales, que tiene una característica, una orientación, y eso hace que el centro sea un mirador astronómico. Aparte de ser morada de los sacerdotes, morada de los dioses, es también una función de conocimiento, una función astronómica. Ahora, hablemos de las etapas del formativo. Tenemos aquí el formativo llamado inferior. El formativo inferior también le llamaban temprano. Algunos lo llaman de esta manera. Es un periodo inicial. En este periodo la cultura es homogénea o heterogénea.
son heterogéneas. ¿Pero por qué heterogéneas? Porque no hay horizontes. Cuando hay horizontes, las culturas son homogéneas. Algunas hablan de la heterogeneidad de Chavín. Lo llaman así, culturas prechavinoides. Aquí hay un momento de diversidad, de conocimientos de prácticas agrícolas. Hay diversidad cultural. Aquí vamos a encontrar diferentes culturas. Tenemos a Cotox de Guairajirca, que es la primera cerámica del mundo andino. Otro es Cunturhuasi. ¿Dónde queda Cunturhuasi? En Cajamarca. ¿Qué encontramos en Cajamarca? Encontramos trabajo de orfebrería. Aquí encontraron una corona de oro. Luego tenemos a la cultura llamada Copisnique. Está ubicado en La Libertad. Y aquí inicia un debate. La cerámica de Copisnique es igualita a la cerámica de Chavín. Entonces nos preguntamos, ¿quién influyó a quién? Hay un señor que se basa en este punto. Dice que Chavín no tiene su origen en la selva, como decía Tello, sino en la costa. ¿Quién dijo eso? El señor Larco Oile. Otro, tenemos a Sechín. Sechín está en Ancash, Casma. Aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando busques información vas a encontrar Cerro Sechín, Sechín Alto, Sechín Bajo. Pero acá solo le decimos Sechín. Y el más importante que nos interesa más es Cerro Sechín. Pero acá solo le decimos Sechín. Y el más importante que nos interesa más es el Cerro Sechín. ¿Por qué es importante el Cerro Sechín? Ahí encontramos algo. Las estelas. ¿Qué es una estela? Una piedra. Y en esta piedra se han encontrado sacerdotes guerreros, o también llamados los degolladores. Y estas figuras dentro de estos sacerdotes guerreros, ellos expresan los sacrificios humanos. Y por último tenemos a Pacopampa, queda en Cajamarca. Aquí como dato adicional solo diremos que se encontró restos arquitectónicos. Ahora pasamos al formativo medio. Y si hablamos del formativo medio, aquí tenemos al horizonte temprano, o el horizonte Chavín. Según los arqueólogos dicen que Chavín solo duró 200 años. 200 años de consolidación. Claro que duró más, pero en ese tiempo fue su mayor auge. Vamos a poner que Chavín es un horizonte, o también ponemos que es un estado panandino. Recuerden que un horizonte sintetiza y luego difunde. El origen de Chavín, según el señor Tello, es en la selva, en la etnia arawak. Le decimos también, según Tello, como cultura matriz, cultura madre. Y aquí aparece un señor, el señor Rafael Larco Oile. ¿Qué nos dice este señor? Dice que Chavín tiene su origen en la costa, de la cultura Copisnique, y que tiene como una prueba la cerámica. Luego la ubicación, departamento de Ancash, valle del río Mosna y Huachesca. Está ubicado en el callejón de Conchuco. Siempre se ha tratado de mencionar a qué cosa fue Chavín. Para algunos, Chavín solo fue un lugar donde había como un oráculo y hacían predicciones. El conocimiento más que nada. La gente iba, hablaba con el sacerdote, le daba conocimiento y le daban ofrendas. Otros tienen la idea de que Chavín es como un centro ceremonial, nada más. Otros dicen que Chavín tuvo una influencia de la zona de Lambayeque hasta la zona de Cajamarca y llegó hasta Ica y Ayacucho. Es un estado teocrático. Y otros dicen que es una cultura que desarrolló bastante la cerámica y lo difundió. Hay varias ideas. De todas estas ideas hemos puesto que es panandino y la idea de un estado teocrático. ¿Por qué? Porque tiene más peso.
donde su actividad primordial era la agricultura. También hacía pastoreo, pero más importante es la agricultura. Y aquí tenemos un problemita. Aquí usan dos conceptos, agrícola intensiva y extensiva. Pero como yo sé que tú sabes geografía, sabes que eso es inadecuado, porque intensiva y extensiva son términos modernos. Hasta de máquinas o industrias puedes hablar, lo cual no tiene nada que ver. Pero lo ponen y pues solo nos queda seguir sus reglas. No es una sociedad hidráulica, eso viene después. Mochica, Nazca, ellos son hidráulicas. Acá podemos decir que hay un canal de irrigación. Ahora, canal de irrigación no se ha demostrado. Solo hay un canal, pero no se sabe si es Chavín. Está en el norte y según algunos arqueólogos pertenece a Pacopampa. ¿Dónde está? El canal de Combemayo. Pero este canal se ha visto que no es Chavín. El concepto no es adecuado, pero tenemos que ponerlo. Entonces, supuestamente hay un canal, el canal de Combemayo, pero deberían poner al canal que no está en Chavín de Huántar, está en Cajamarca. Es la única expresión realmente de la zona de irrigación Chavín, no hay otra, es la única. Como es un canal, dicen que es una agricultura intensiva. No es una sociedad hidráulica, todavía no es. Algunos incluso dicen que su agricultura se basa en agricultura de secano. Pero, ¿qué cosa es la agricultura de secano? Que necesita de las lluvias. Y tiene sentido. El estado es teocrático, el conocimiento astronómico, las lluvias. La agricultura de secano es una agricultura que depende principalmente de las lluvias. Y con esto sí cobra sentido. Sí cobra sentido el carácter del estado. Luego aquí vamos a hablar del arte Chavín, y esto ya es muy conocido. Aquí tenemos al Lanzón monolítico, que es el principal dios. Este es un dios de forma de un jaguar. Dice que el Lanzón está ubicado en el templo antiguo de Chavín, pero no está arriba, está abajo. Está ubicado en las galerías subterráneas. ¿Para qué sirven estas galerías? Algunos piensan que son galerías de sacrificios, y hay galerías donde son pequeñas y se preguntan si alguien entraba ahí. Y como es bien angosto, hasta ni un niño puede caber. Los arqueólogos se empezaron a dar cuenta que la galería tenía unos huequitos que servía como un medio de comunicación. Se dieron cuenta que el río había sido desviado. Ustedes saben que en la sierra desvían el río. Los arqueólogos hicieron entrar el agua, y cuando entró el agua salió un sonido, el sonido de un jaguar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sacaron el sonido? No se sabe. Es lo curioso del Lanzón monolítico. Luego tenemos la estela de Raimondi. La estela de Raimondi es simplemente un dios, el dios de las varas. Supuestamente es el dios Wiracocha. Luego otro, el obelisco Tello. Algunos creen que es un caimán. Es quizás la imagen que menos se puede ver. ¿Por qué? Es que la imagen no tiene sentido. Se habla de una dualidad. Algo que genera duda es que una cara es hembra y la otra cara es macho. Y en el lado de la cara hembra hay piezas textiles. Eso creen, pero no está comprobado. Se dice dualidad por la complementariedad, o se dice que el dios Wiracocha era hermafrodita. Pero, ¿qué significa hermafrodita? O sea, que tiene dos sexos. Otro es las cabezas clavas. Según Tello, debieron haber algo de 30 o 40 cabezas clavas. Pero, ¿cómo sabe Tello eso? Sucede que las cabezas están empotrados y hay evidencia de que ha habido más, ya que hay como huecos vacíos. Algunos creen que las cabezas clavas son como guardianes, otros piensan que son sacerdotes. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esas cabezas clavas tienen diferentes expresiones?
por la expresión de la forma de las cabezas. Se sabe que los sacerdotes usaban alucinógenos, o sea, droga. ¿Pero qué droga usaban? Usaban el San Pedro, y el San Pedro es un alucinógeno muy fuerte. Luego otro, la cerámica. Esto ya es un poco más sencillo. Su cerámica es monócroma, tiene un cuello de gollete con forma globular. Ahora, esto de globular es tradicional, porque también hacían esculturas. También hay cerámica bícroma, polícroma. Lo que menciono aquí tal vez no sea del todo cierto. Sucede que es lo que se pregunta más en un examen de admisión. Hay cerámica chavín polícroma, bícroma, escultórica. Hay de todo. Lo que pasa es que lo que más he encontrado es monócroma, y por eso se habla más de lo general. En esta cerámica hay una imagen de felino. La pregunta es, ¿cómo se consigue esa imagen? Se consigue mediante incisiones. La incisión es una técnica que se usa para poner o dibujar formas, algo así como un martilleo, pero un poco más delicado. Ahora, ellos utilizaron y conocían dos tipos de moluscos. Lo usaban para las predicciones y los rituales. Primer molusco, usaban el Spondylus, o también conocido con el nombre de mullo. Este molusco se hallaba por el Ecuador. Es de aguas cálidas, y como es de aguas cálidas, se deduce que estos señores de Chavín conocían el fenómeno del niño. Y el otro molusco es el Strombus, que es una caracola, que también se le conoce como pututo. Luego, para culminar con el formativo, tenemos a los paracas, a los vicus. Ellos pertenecen al formativo superior. Aquí nos tenemos que preguntar, ¿por qué cayó Chavín? No se sabe. Una posible respuesta que tiene más sentido es, como se basan en el poder de prestigio y se basan en el poder de conocimiento, la única manera por la cual ya no les hicieran caso es que ya no les sirviera eso. O sea, aparecen otras culturas que tienen conocimientos mayores. Quizás no tienen la influencia de Chavín, pero eran superiores. Formativo superior. Ante la decadencia de los Chavín, aparecen las llamadas culturas puentes. Pero, ¿por qué culturas puentes? Es como una especie de transición de lo que es horizonte temprano hacia el llamado desarrollo regional o intermedio temprano. Y las culturas puentes son varias. ¿Cuáles son ellas? Tenemos a Pucará, que está en el altiplano. Tenemos a Vicus, que está en Piura. Dicen que los Vicus tenían los huacos silbadores. ¿Cómo es eso? Son como dos botellas unidas por un puente en la parte inferior. Uno es un pico normal y el otro hay esculturas de diferentes tipos. Aves, animales, pero más que nada aves. Soplos por un lado y por el otro sale el sonido del ave. ¿Cómo hicieron eso? No se sabe. La única manera sería abrir ese hueco, pero eso no lo pueden hacer. Luego se habla de las tumbas en forma de bota. Otro para agregar es Salimar Gallinazo, solo como dato. Ahora hablemos de paracas. Aquí tenemos dos paracas. Paracas cavernas y paracas necrópolis. Paracas cavernas y paracas necrópolis. ¿Por qué la diferenciación? Por las tumbas. Cavernas y necrópolis. Paracas cavernas son tumbas que tienen forma de copa invertida. Aquí están los fardos funerarios. En una tumba caverna pueden encontrar hasta 20 fardos funerarios. Tello encontró una de 50, pero en la actualidad hay pocas. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Deberían de preguntar a una ex primera dama, la señora Elian Carr, que se llevó muchas momias en avión al extranjero y solo retornó 2, ella y su hermana. Pero bueno, luego tenemos a las tumbas necrópolis.
Polis es ciudad y negro es muerte. Ahí te das cuenta de la diferencia. También los paracas destacaron en la textilería y también hicieron las llamadas deformaciones craneanas. Las primeras deformaciones craneanas que se hicieron fueron de los señores de Lauricocha. Ahora, ¿cómo se hacían las deformaciones craneanas? Ponían dos maderas o tablas a los lados del cráneo, de tal forma que bien el individuo iba creciendo, tomaba dicha forma. Lo otro era la trepanación. Ustedes saben que acá había guerras, y estas guerras eran con guaraca con piedra. Esta trepanación es básicamente medicina. Pero, ¿qué es una trepanación? Cuando ellos tenían peleas o guerras contra otros, si te caía un rocón y te reventaba la cabeza, ¿cómo te sanabas? O hacían algo o morías desangrado. Este método consistía en uno. Para que no sientas dolor, tomabas chiche de jora, o San Pedro, o chachabas la coca y volabas un rato, mientras que el que hacía la trepanación hacía un agujero por el lado de la fractura craneal, limpiaba la herida, sacaba la sangre y lo sellaba con una lámina de oro, de tal forma que la herida cerraba totalmente. Se ha demostrado que un 60% ha sobrevivido a dicho procedimiento, y eso es muy bueno. O sea, de 10 sobrevivieron 6. Es un gran avance, y encima para su época. Bueno, Paracas Cavernas aún tiene influencia chavín. En cambio, Paracas Necrópolis ya no. Y todo esto nos permite llegar a otro momento. El primer desarrollo regional, o también llamado intermedio temprano. Dale like si te gustó el video, compártelo con tus amigos. Esto es Amor a Sofía, donde aprender es gratis. Yo soy Roger y nos vemos en el siguiente capítulo. Nada más son los pómulos sobresalientes. Otro puede ser los ojos. Ustedes saben que nuestros ojos no son netamente redondos como los europeos. Otra prueba es